En este mensaje reflexionamos sobre nuestra necesidad de conocer profundamente a Dios y cómo ese conocimiento transforma nuestras vidas. Hablé sobre cómo Jesús, en su diálogo con Felipe, expresó que después de tanto tiempo aún no lo conocían completamente, revelando la importancia de entender su verdadera esencia. Muchas veces, como creyentes, buscamos a Dios más para que resuelva nuestras vidas que para conocerle de verdad, ignorando su carácter santo, soberano y fiel. Nuestra percepción de Dios impacta directamente nuestra manera de vivir y enfrentar las dificultades. Al conocer su santidad, soberanía, amor y fidelidad, somos transformados en nuestro carácter y acciones. Por ello, debemos buscar a Dios con todo el corazón, meditar en su palabra y permitir que Él se revele en nuestras vidas. Que este mensaje nos inspire a profundizar en nuestro conocimiento de Dios y a vivir en una relación más íntima con Él. Amén. Mencionar o traer saludos muy calurosos de toda una comunidad de creyentes en España. Como algunos de ustedes saben, mi esposo y yo estuvimos recientemente en aquella nación y fuimos a predicar, bueno, yo fui a predicar a la conferencia Pasión por el Evangelio, una conferencia en la que había estado cuando se inició en Barcelona, pero que ahora fue trasladada a Madrid, y nos encontramos con mucha gente que, aunque no les conoce, aunque no les has visto, pero nos sigue por años, de muy de cerca, y que una y otra vez nos dijeron a lo largo de los días, favor de saludar a su congregación, de manera que fue un tiempo muy especial donde por diferentes cosas Dios nos hizo sentir muy amados allí. Pensamos, tanto Katy como yo, de manera individual, que creemos que Dios ha iniciado algo fresco en aquella nación y ojalá nuestros ojos pudieran ver eso. De manera que quisiera pedirle que puedan orar por España todos los días y ya veremos lo que Dios puede hacer con esa oración. Yo quería conectar lo que voy a compartir en esta mañana de alguna forma inicialmente con aquello que fui a predicar a España, y mencionaba que en Pasión por el Evangelio estuvimos hablando acerca del eclipse de Dios en nuestra generación, y que en la segunda ocasión, ya para cerrar entonces la conferencia, hablé de cómo sobrevivir ese eclipse de Dios. El domingo Dios me dio la oportunidad de poder predicar en otra iglesia, en la iglesia del pastor José Rivero, y allí compartí con los hermanos acerca de cómo tener fe en medio de la confusión. En la noche estuve predicando en otra iglesia del pastor Peter McMillan, y hablamos si esas son las condiciones, si ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, y si tiempos peores pudieran venir, entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la manera de responder? Y ya el lunes nos trasladamos a Ciudad Real, a 200 kilómetros de distancia de Madrid, y hablamos en el contexto de la celebración y recordatorio de la Reforma acerca de la autoridad de la palabra y luego acerca de la suficiencia de las Escrituras. Pero quizás el fin de semana estuvo permeado por esta idea. Hay un eclipse de Dios en muchos lugares del globo terráqueo, y las condiciones morales y sociales que vemos a nuestro alrededor, sin lugar a dudas, que representan una sombra de ese eclipse. En las palabras del pastor John Piper, nosotros estamos viviendo una hambruna de la gloria de Dios. Pero yo pienso que antes de experimentar una hambruna de la gloria de Dios, tendríamos que haber vivido una hambruna de la palabra de Dios, o del conocimiento del Dios creador y redentor. Y mencionaba más temprano que la peor hambruna que el planeta pudiera sufrir no es la ausencia de pan físico. Sabemos que hay 15,000, 16,000 niños que mueren de hambre todos los días, pero esa no es la peor hambruna. La peor hambruna es la ausencia del pan espiritual de Dios. Algo que el mismo Dios proclamó a través del profeta Amós cuando
dijo que vendrían días cuando la gente experimentaría una hambruna de su palabra, que andarían por doquier buscando aquello que hoy nosotros tenemos de múltiples formas, buscando esa palabra, buscando esa revelación y que no la hallaría. El profeta Oseas en 4:6, Dios reveló a través de él que su pueblo es destruido por falta de conocimiento, y en el contexto está hablando del conocimiento de Dios. Anterior a la reforma se vivió de alguna forma algo parecido por 1000 años, años oscuros, años que el movimiento reformado llamó tenebras, tinieblas, hasta que un día Dios enciende un faro de luz en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Martín Lutero clava sus 95 tesis y de repente hubo luz. De ahí la frase que creo que el pastor Reinaldo mencionó el domingo pasado: post tenebrax lux, o después de las tinieblas, luz. Pero Dios hizo algo, Dios se movió, Dios movió su mano de una forma tan especial que cuando el movimiento, cuando la revolución de la reforma, porque fue una revolución, terminó, Dios había sido colocado en el centro de la historia, Cristo había terminado en el centro de la predicación y la Biblia había terminado en el centro de la vida de la iglesia. Y nosotros anhelamos, soñamos, esperamos con que eso vuelva a pasar. Ver a Dios que orquesta la historia providencialmente, que mueve, dirige las naciones en la dirección y a la velocidad en la que Él quiere que vayan hasta el final. Dios en el centro de la historia, Cristo en el centro de la predicación y la Biblia en el centro de la iglesia. Yo creo que eso resume bastante bien el legado de la reforma. Los reformadores predicaron, expusieron a un Dios grande, santo, alto, sublime, todopoderoso, soberano, justo, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de verdad. Y los puritanos que vinieron después hicieron exactamente lo mismo. Lamentablemente, ese Dios, en múltiples lugares, probablemente en la mayoría de los lugares, hoy no se conoce. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿de quién es la culpa? Y hay una parte de esa culpa que la tiene el púlpito de las iglesias. Escucha lo que en 1955, hace más de 70 años, Merrill Unger escribió. Decía lo siguiente: pero la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. Se está marchando. Piper dice hoy, se marchó. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. De eso hace 70 años. Nosotros cosechamos lo que sembró la generación anterior. Un Dios pequeño en el púlpito resulta en un Dios pequeño en la vida de los creyentes. La otra parte de la culpabilidad, porque no todo está en el púlpito, tiene que ver con el Hijo de Dios. Que si la verdad es conocida, tendríamos que sincerarnos. El Hijo de Dios tiende a buscar a Dios no tanto para conocerle, sino para que le resuelva su vida. La vida de sus hijos, de su matrimonio, de su trabajo, de su país, situaciones personales. Y si revisas tu lista de oración, te darás cuenta que probablemente ella revela eso que yo acabo de decir. Y eso hace que nosotros conozcamos a Dios de manera deficiente y que lleguemos a conclusiones erróneas y distorsionadas acerca de cómo Dios es. Nuestra tendencia es a pensar, a imaginarnos a Dios pensando, sintiendo y haciendo cosas muy similares a como nosotros somos.
Eso es exactamente lo que Dios reveló en el Salmo 50:23, cuando dijo, pensaste que yo era tal como tú. En vez de consultar mi revelación y creer mi revelación para descubrir quién yo soy, tú tiendes a pensar que yo soy como tú eres. Porque como te hice a mi imagen y semejanza, ahora tú me has hecho a tu imagen y semejanza. Humanizamos a Dios y entonces atribuimos a Dios forma de pensar y de ser similares a las nuestras. Esta es una simple ilustración. ¿Alguna vez te sentiste solo o sola? Y comenzaste a pensar, o le has dicho a alguien, o le has dicho a un pastor, o a uno de tus pastores aquí en consejería, yo siento que Dios ya se olvidó de mí. No me escuche. Cuando Dios ha revelado en su palabra una y otra vez, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué parte de nunca es que es difícil de entender? Josué 1:5, Salmo 94:14, Isaías 41:17, Hebreo 13:5. ¿Cuántas veces tienes Dios que decirnos para que dejemos de pensar que existe la posibilidad de que Él pueda dejarnos o abandonarnos? Pero tendemos a pensar de esa manera acerca de Dios porque nosotros sí tendemos a olvidarlo a Él. Y como somos olvidadizos, pensamos que Él probablemente también lo sea. Como ustedes saben, viajar a España no son 2 o 3 horas, son 8 horas. Y a mí no me gustan los viajes porque yo tengo un problema de equilibrio y me mareo con facilidad, aún aquí en el púlpito. Si no cuido mis movimientos, puedo terminar mareándome y el Espíritu tiene que venir y sostenerme a veces. Pero si hay algo que yo disfruto es que a 30,000, 40,000 pies de altura no hay interrupciones. De manera que yo puedo pasar largo tiempo sin ninguna interrupción meditando acerca de cosas que entiendo Dios quisiera comunicarme mientras medito y reflexiono en su palabra. Y en esa reflexión pensé que, o hablaba con Dios y le decía, si te preguntáramos por qué es que tus hijos, no estoy hablando de inconverso, te conoce tan poco. Y él traía a mi memoria las palabras de Jeremías en 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque mis hijos tienen que entender que una búsqueda a medias de quién yo soy no me dignifica, no es digno de la persona que le ha creado y le ha redimido. Pudiera ser un ídolo que lo encuentren de esa manera, pero no el Dios creador y redentor. Y lo cierto es que a lo largo de la historia bíblica hay 2 realidades que están en polos opuestos, pero que existen al mismo tiempo. Y es que Dios ha movido cielo y tierra para revelársele al hombre a lo largo de toda la historia. Y la otra realidad, en el otro polo, es que el ser humano no conoce a ese Dios que ha tratado de múltiples maneras de revelársele al ser humano y en especial a sus hijos. Y obviamente el problema no está en Dios. Hermano, la calidad de la vida cristiana depende de tu conocimiento de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses y había recibido buenas noticias de ellos. Y dice que desde ese momento no cesó de orar para que ellos pudieran crecer en el conocimiento del Señor. Y yo creo que eso es fácil de recordar. Lo que yo creo que la mayoría no recuerda es la razón por la cual Pablo entiende que es necesario que ellos crezcan en el conocimiento del Señor, y tú y yo por igual. Escucha por qué. Para que vivan una vida digna de su llamado. En otras palabras, la calidad de la vida cristiana que yo llevo está directamente relacionada a mi conocimiento de Dios.
Y Pablo quiere que ellos tengan una vida que sea de igual peso que el llamado que han recibido. Y esa es la implicación, que yo vivo a la altura del conocimiento de Dios que yo tengo. Cuando Pedro escribió su segunda carta en 3:18, tiene una exhortación similar. Cuando andamos en pecado, como mencionó el pastor Reinaldo el domingo pasado, se debe a una sola cosa, y es que no conocemos la santidad del Dios Redentor. Hermanos, si tú sientes este mensaje en algún momento, si tú lo sientes como una acusación, no lo sientas de esa manera. Yo quiero traerte una exhortación pastoral de tal forma que al final tú termines con un apetito acrecentado acerca de cuánto tú quisieras conocer a Dios de una manera que hasta ahora no lo has conocido. Dios creó todo lo que creó con la intención expresa de que sus criaturas, aquellos que son suyos, pudieran resultar bendecidos. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los milagros a lo largo de la historia redentora, las teofonías o teofanías o apariciones de Dios que leemos en la Biblia, la encarnación de Cristo, la venida del Espíritu Santo y múltiples otras cosas representan las diversas formas y canales como Dios ha querido revelársele al ser humano. De hecho, la palabra de Dios dice en Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos son pintados de la manera como ellos son pintados, de forma tal que cuando el hombre los vea pueda concluir detrás de esto hay un creador increíble. Y eso es exactamente lo que dice Romanos 1, que la divinidad de Dios y el poder de Dios pueden ser claramente, subraya la palabra claramente visibles, discernibles por medio de lo creado. Y eso es lo que hace que el hombre no tenga excusa. Pero el hombre está tan centrado en sí mismo que él ve la creación y concluye que eso es fruto de la evolución. Que la nada, cuando era nada y no había nada, explotó de la nada a pesar de que no había nada, terminando produciéndolo todo. Así es la necedad del hombre. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, hermanos, cuando tú ves un atardecer o un amanecer, algunos de ellos preciosos, y le tomamos fotos y luego los subimos a las redes, frecuentemente nos quedamos en la belleza de lo que vimos. Pero frecuentemente no nos detenemos a contemplar la grandeza y la bondad del Creador, que pinta los cielos de esa forma para el deleite de sus criaturas y para que sus criaturas puedan conocer algo más de quién Él es. El incrédulo y el creyente no conocen a Dios, solía decir R.C. Sproul, pero no por falta de revelación, sino por no creer su revelación, como vamos a estar viendo. Imagínate que tenga la oportunidad de preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu mayor interés para con nosotros? Esto es una pregunta atrevida que yo me voy a tomar el riesgo de responder. Lo voy a tratar de hacer a la luz de la palabra, pero le pido perdón a Dios si incurro en alguna falta, error o pecado al hacer esto. Pero yo me voy a atrever a decir que la palabra revela cuál es el interés número uno de Dios para contigo. No tiene otro que no sea ese. Y lo dijo de esta manera: no se gloríe el sabio de la sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, si alguien quiere enorgullecerse, si alguien quiere llenarse la boca, si alguien quiere decir: de esto yo estoy seguro, esto es lo que el texto está diciendo,
gloríese de esto, diga esto, proclame esto. Que me entiende y me conoce. Dios sabe que todos mis problemas están directamente relacionados de alguna manera, directa o indirecta, cercana o distante, a mi conocimiento de Dios, y que la solución a todos mis problemas, tarde o temprano, de alguna manera, están directa o indirectamente relacionados al conocimiento del mismo Dios. En el jardín del Edén, cuando el conocimiento de Dios era el mejor que se podía tener, no había problemas, ni espirituales, ni emocionales, ni relacionales, ni internos, ni físicos. Pero tan pronto fuimos expulsados, a partir de ese momento, de la caída, toda percepción de Dios de ahí en adelante es defectuosa y deficiente. Toda percepción de Dios, por nuestra condición caída precisamente. El Padre envía al Hijo justamente a revelar a Dios, a revelar al Padre. Porque el Padre no podía ser visto, porque el Padre es Espíritu. Y en la Trinidad hubo un arreglo que ellos hicieron, y el Hijo viene y se encarna, porque en esencia el Padre y el Hijo son una misma cosa, son de un mismo sentir, son de un mismo corazón, de una misma mente, de una misma voluntad, de una misma esencia. En inglés se diría, entre ellos dos there is a unity of being, o hay una unidad de ser. Y por eso el Hijo viene a revelar al Padre. Dado todo lo anterior, ahora comienza el mensaje. Lo anterior era simple comentarios. De manera que relájate un poco. El título de mi mensaje, que comienza ahora, es este: tanto tiempo como cristiano y aún no me conoces. Y yo medité acerca de este mensaje a partir de este texto en Juan 14, versículo 1 a 9, pero en realidad es el versículo 9 que a mí me interesa. Pero tengo que ponerlo en un contexto. Escucha, Cristo está en el aposento alto, está pasando sus últimas revelaciones a los discípulos, advertencias, instrucciones, está preparando. Y él comienza esta porción de la conversación diciendo: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, o sea, no te conocemos. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Este es mi versículo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús estaba preocupado por sus discípulos. Él les amaba a todos. Estaba preocupado porque sabía que iban a entrar en una crisis existencial, emocional, de duda, de depresión quizás, cuando lo vieran morir. Y por eso él comienza diciendo: no se turbe su corazón. Y Jesús revela que él se va a un lugar especial, y él se va y va a prepararlo un lugar. Y además revela que si él se va a preparar un lugar para ellos, es porque él
tiene la intención de regresar de tal forma que ellos puedan estar donde Él va a estar. Tomás, que tenía un espíritu de duda, hace una pregunta lógica. Dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tiene sentido. Yo no sé para dónde tú vas, ¿cómo voy a conocer el camino? Jesús es quien provoca la pregunta. Realmente Dios es que vive provocando. En el caso de Jesús, Él vivía provocando las preguntas de sus discípulos, pero Dios vive provocando las circunstancias que permitan que Él se pueda revelar. Dios fue el que provocó a Satanás con relación a Job. Job estaba tranquilo hasta que Dios le dice a Satanás: ¿tú has visto a mi siervo Job? Un hombre intachable, apartado del mal. Y en este caso Jesús provoca la pregunta porque le dice: ¿y ustedes saben el camino? Obviamente tengo que preguntarte cómo yo voy a saber el camino si yo ni siquiera sé para dónde vas. Porque Él quería revelar parte de su identidad con la pregunta. Tomás, yo soy, eso es identidad. El camino no es un trecho, es una persona, eso soy yo, el camino al Padre, a la salvación, a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy yo mismo. Y ahora comienza la parte interesante del diálogo para los fines de mi mensaje. Jesús les dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Yo creo que yo me pongo frecuentemente en los zapatos, en la ocasión. Yo estoy ahí sentado oyendo a Jesús. Si ustedes me hubieran conocido, yo hubiera dicho: Jesús, pero nosotros tenemos 3 años caminando contigo. Hemos escuchado tus enseñanzas. Es verdad que a veces no la entendíamos toda y te volvimos a preguntar, pero hemos tratado incluso de poner en práctica muchas de ellas, no perfectamente, pero nosotros dejamos nuestras profesiones para seguirte. ¿Cómo tú sales ahora de que se me hubieran conocido? Bueno, es que Jesús sabe que ellos no le conocían como Él vino a dejarse conocer. Porque la manera como sus discípulos estaban comportándose en el aposento alto era revelación de que realmente no le conocían. Estaban todavía discutiendo que si se podían sentar a mano derecha, a mano izquierda cuando Él viniera en su gloria. Y los otros, cuando escucharon la petición de Juan y Jacobo, se irritaron. De manera que ellos no conocían delante de quién verdaderamente estaban, porque su comportamiento hubiese sido otro, completamente diferente. Como bien dice Leon Morris en su comentario, es que ellos no conocían su verdadera esencia. El que ellos no conocieran la verdadera esencia de Jesús delante de quien estaban, explica con toda claridad por qué todavía se comportaban como lo hacían. Y esa es la verdad. Hermano, si te puedes llevar algo hoy, entre otras cosas, recuerda esto: tú y yo, tú vives de acuerdo con el grado de conocimiento que tienes acerca de Dios, y eso nunca ha sido diferente de ningún ser humano. Tú vives de acuerdo al grado de conocimiento que tienes acerca de Dios. Tomás hizo la pregunta, pero en medio de ellos habían 11 más, y entre ellos estaba Felipe. Y Felipe tenía como un carácter inquisitivo también. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como que ya no te vamos a volver a hacer ninguna pregunta. Y sin lugar a dudas, lo que Felipe estaba pidiendo era una manifestación física del Padre. Es como: aquí está el Padre. Y eso es como el Padre luce, y eso es quien Él es. Lo que Felipe no sabía es que ver no cura nuestra incredulidad. Nunca lo ha hecho. Adán y Eva conocieron a Dios tan íntimamente como fuera posible.
y en su incredulidad creyeron las palabras de la serpiente. Pedro anduvo con Jesús, oyó sus enseñanzas, vio sus milagros, caminó sobre las aguas, lo vio transfigurarse. Y al final dijo, yo no conozco a ese hombre, no sé quién es. La ceguera del ser humano no es física. La ceguera del Hijo de Dios no es física, es espiritual. Y esa ceguera espiritual la vemos a todo lo largo de la narración bíblica y la vemos claramente en la vida de Jesús. Y eso yo quiero ilustrar para llevar el mensaje donde yo quiero llevarlo. Pero Jesús baja al río Jordán y Dios abre los cielos. Estaba revelándose, abre los cielos. Estaba revelando la identidad de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu desciende en forma de paloma. Y Juan nos dice que la razón por la que Él vino, Juan el evangelista, nos dice que Juan el Bautista vino bautizando en el Jordán para que Jesús fuera revelado a Israel. En el que este es un momento de revelación. Pero más adelante, Lucas nos dice en 5:21 que en un momento dado, Jesús está en una casa y los amigos de este hombre paralítico, no podían abrirse paso y abrieron un hoyo en el techo y hicieron descender al paralítico. Y Jesús está ahí y Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Los escribas y los fariseos oyeron eso y comenzaron a razonar, dice Lucas en 5:21, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? No sabían. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, nosotros hablamos de blasfemia cuando alguien dice algo contra Dios, pero ahora Dios está diciendo algo y lo acusan de blasfemo. Las veces que he pensado sobre eso, me llego a la misma conclusión, pues no importa lo que digan de mí, porque si de Dios se dijo que era blasfemo, imagínate que no se podrá decir de mí. Si ellos verdaderamente hubiesen querido conocer la identidad de Cristo, ese era el momento preciso para poder hacerlo, porque lo que Cristo hace es que al ver la incredulidad de ellos dice, pues para que sepas, o sea, Cristo no deja su revelación ahí. Si la duda de ustedes es si yo soy Dios, que tengo la autoridad para perdonar pecados, para que le quede claro, entonces le dijo al hombre, pues párate y anda. En ese momento ellos debieron haber dicho, pues verdaderamente aquí hay algo superior a lo que hasta ahora habíamos conocido, porque primero le perdonó los pecados o dijo habérselo perdonado, y cuando nosotros dudamos resulta que paró al hombre de su parálisis, de manera que aquí tiene que haber algo especial, pero no, la acusación era que era un blasfemo. Porque ellos tenían una imagen de Dios que no iban a cambiar. Y si esa imagen de Dios no se ajustaba a lo que ellos pensaban, ellos no lo iban a aceptar de ninguna otra manera. Y frecuentemente tú y yo somos más o menos iguales. Tenemos imágenes de cómo Dios es o debiera ser. Si Dios no encaja en la manera como nosotros pensamos que Dios debiera comportarse, tendemos a rechazar eso. Nosotros pensamos muchas veces, no lo decimos así, esa no es la categoría en la que la pensamos, pero es lo que al final revela. Nosotros tenemos un Dios que, sabes que no se irrita tanto con mi pecado para perdonarme y perdonarme con frecuencia, pero cuando veo a otro pecar, yo quisiera que sí ese mismo Dios condenara el pecado de ese otro con más frecuencia de lo que yo veo. Porque esa es la idea del Dios que me he hecho. Los discípulos más cercanos de Jesús no sabían quién él era. Cristo está en la barca, está durmiendo, los vientos se levantan, las olas se levantan, tienen miedo, despiertan a Jesús. Le dicen, Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Jesús increpa los vientos bajan, las aguas se detienen. Y esto es
lo que ellos dicen. ¿Quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y lo obedecen? ¿Quién es este? No sabían. No entendían. Veían, pero no entendían. Escuchaban, pero no creían. Pero quizás el mejor pasaje, versículo para ilustrar esto, por lo menos para mí, aparece en Juan 8:25. Hay un grupo de incrédulos que está ahí conversando con Jesús. Ellos no saben quién es. Y escucha cuál es la pregunta de ellos para Jesús. ¿Y quién eres? En otras palabras, tú no nos has dicho quién tú eres. Finalmente, ¿quién eres? ¿Cuál tú piensas que fue la respuesta de Jesús? El que siempre dije que era. Yo tengo tiempo diciéndole quién yo soy. Otra vez, ¿tú quieres que te lo repitas? Pues no. Jesús no simplemente dijo, bueno, déjame decirte quién yo soy. Tampoco dijo, lo voy a decir una vez más, el que siempre, o sea, múltiples veces, yo les he dicho quién yo soy. Pero no lo creyeron. Ustedes quieren hacerme del tamaño y de la forma que ustedes entienden, pero no es así. Jesús ya había revelado su identidad. No querían creer que Jesús era quien Él dijo ser. Y la razón es una. La razón es una en aquellos días y la razón es una en estos días. Porque no acabamos de abrazar la idea de que Jesús es todo lo que Él dijo que era. Y escucha, porque esto tiene aplicación en tu vida. Si Jesús era y es todo lo que Él dijo que era, tu vida te tendría que cambiar radicalmente. Radicalmente. Y eso era precisamente lo que ellos no querían hacer. Tú y yo no podríamos seguir caminando de la misma manera. Míralo de una forma todavía más práctica. Si Jesús es tan santo como dijo, entonces mi pecado es una ofensa monumental contra su dignidad. Sería, de nuevo, como lo dijo Reinaldo en el sermón pasado, aborrecible, y lo es. Si abrazo esa idea, yo voy a tratar de mantenerme lejos de aquello que ofende monumentalmente la dignidad de aquel que derramó su sangre para limpiarme de aquello que Él aborrece. Y Jesús es tan soberano como Él afirmó, mis preocupaciones no tienen sentido. No tienen sentido porque Él es soberano. Antes de entrar al primer servicio, alguien me preguntó del día de lluvia, ¿verdad? Y el viernes, y mi carro había estado aquí, yo había estado el día entero aquí, y resulta que el agua entró al carro. No lo cubrió, pero entró agua al punto que mañana tiene que ir al taller, y conversamos sobre eso, y ahí casi entrando aquí le decía, pero bueno, si Dios quiso usar sus aguas para inundar su carro, yo no tengo nada que decir. En otras palabras, eso no escapó a su soberanía. Yo lo parqué donde yo nunca lo parqueo. Razón, todavía no sé. Quizás para que use la ilustración hoy. Si Jesús es tan fiel como Él dijo que era, mi incredulidad acerca de sus promesas es irracional. Los discípulos de antes y los de hoy querían y quieren a Dios, pero sin el cambio radical que Él demanda. Queremos el disfrute de los deleites de Dios, pero sin perder los disfrutes de los deleites de la carne o de este mundo. Pastor, porque no todo es Biblia tampoco, váyase al paso. Queremos la vida eterna, pero sin perder la vida terrenal y el gozo de la terrenal. A partir de la caída de Adán y Eva, de manera consciente o subconsciente, el hombre tiene un deseo de conocer a Dios, de conocer ese ser,
Ahora, Él quiere conocerlo a su manera. Él quiere conocerlo a través de meditación trascendental o algún otro camino, pero eso está ahí. Y quizás la primera persona que expresó ese deseo fue Moisés cuando le dice, Señor, muéstrame tu gloria, en Éxodo 33, 18. Moisés no simplemente estaba pidiendo que le presentara un destello de su ser, no, Moisés quería verlo, porque ya había hablado con él, había oído su voz. Y el Señor respondió, próximo versículo y siguiente, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Moisés, yo me voy a revelar a ti. Tú no vas a ver lo que tú quieres, pero yo me voy a revelar a ti. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Estoy revelando no solamente mi bondad, sino también mi soberanía. Pero hay un problema, Moisés. No puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Y entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Oh, mi hijo. Porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Mi Hijo va a venir, se va a encarnar y me va a revelar. Moisés, cuando la primera vez que se encuentra con Dios en el desierto y oye esta voz desde la zarza ardiente, el texto de Éxodo 13 dice que Moisés tuvo miedo y se cubrió el rostro. Él por un lado tenía miedo de ver a Dios y se cubrió el rostro, y por otro lado quería ver a Dios al mismo tiempo. Isaías tiene esa visión que ustedes conocen del trono de Dios, y hay dos serafines ahí que están como revoloteando en la presencia de Dios, y tenían 6 alas y con 2 cubrían sus rostros. Y yo creo que parte de ese misterio es lo que Pablo revela a Timoteo en 6:16 cuando le dice que Dios habita en luz inaccesible. Hay algo de la presencia de Dios que es inaccesible. Por eso es que cuando Cristo viene dice que solamente el Hijo conoce al Padre y solamente el Hijo le ha visto. Pero vino a revelarnos a ese Padre. Entonces, dada nuestra naturaleza pecadora, nosotros no podríamos ver a Dios. Pero nos enviaron al Hijo. De la misma mente, mismo corazón, mismo sentir, misma esencia. Y Felipe, él quiere que le presenten a Dios Padre. ¿Tanto tiempo, dice Jesús, he estado con ustedes? ¿Y todavía no me conoces, Felipe? Felipe, ¿cómo es? O sea, ¿no has entendido? Tú me has visto, tú me has oído, tú has caminado conmigo, has visto los milagros. Pero tú no me conoces, o sea, tú no me has entendido. Aún en el aposento alto, estamos a horas de que Cristo se vaya, y Cristo dice, a horas de mi partida, 3 años después, no me conocen. Bueno, no me conocen como yo he querido que me conozcan. Tomó la muerte y la resurrección y la venida del Espíritu y nuevas experiencias para que ellos finalmente vieran lo que debieron haber visto desde el inicio. Pero una vez más, el comportamiento de los discípulos en el aposento alto revela con toda claridad que ellos no conocían delante de quién estaban, porque de haber sabido que estaban delante del Dios 3 veces santo, el gran yo soy, ese comportamiento no hubiera estado. No solamente que se hubiesen callado, lo hubiesen suprimido, no, es que hubiesen sido transformados con la experiencia de haber estado en su presencia. Nuestro comportamiento está directamente relacionado a cuánto conocemos a Dios, y ahí cada uno tiene que responder por sí solo. La pregunta clave es esta. Si Dios se ha revelado al hombre en general y a sus hijos en particular, ¿por qué le conocemos tan poco? Ahí fue parte de mi conversación a 35,000, 40,000 pies de altura por varias horas. ¿Por qué es que le conocemos tan poco? Y yo no sé exactamente cómo Dios respondería, pero Él puso, yo creo, ideas en mi mente de por qué pasa eso con sus hijos. Y yo creo que aquí están algunas de esas ideas. De aquí en adelante es altamente aplicativo todo.
¿Por qué no me conocen tanto mis hijos? Bueno, es que no hablan conmigo. Y cuando hablan conmigo, no me dejan hablarle por medio de mi palabra y de mi espíritu. No, Señor, pero yo oro todos los días. Sí, pero lo que hace es que me pide cosas. Tú no hablas conmigo como tú hablas con un amigo o una amiga y le preguntas, ¿y cómo tú eres? ¿Y cómo tú sientes? ¿Y qué te gusta? Y, de hecho, oras tan rápido que ni siquiera me deja decirte de alguna forma a través de mi espíritu qué pienso acerca de lo que me estás pidiendo. Tú terminas muy rápido. Cuando oras, tú no me pides que me revele a tu vida. Tú no me pides que abra tus ojos para ver más de mí, de manera que puedas ver más de ti, de forma que puedas cambiar más en la dirección de la imagen de Cristo. Cuando estás leyendo mi palabra, tú no me escuchas. No me escuchas porque hay demasiado ruido en tu interior. Está el ruido de tu propia voz, de lo que quieres, de lo que te propones, de lo que maquinas. No rehúsas silenciar tu voz. Está el ruido de la voz del mundo, de la voz de tus deseos que rehúsas apagar, la voz de las redes. Es más, tu teléfono hasta cerca está para verlo iluminarse o escucharlo vibrar mientras ora. Si la verdad es conocida, prefiere los deleites de la carne antes que los deleites de Dios y luego te considera hijo de aquel cuyos deleites tú rechazas. No lees mi autobiografía. Yo escribí 66 libros escribí y lo empaqué como uno solo para facilitarte mi autobiografía, y lee libros de otra gente, pero el mío no lo lees. Y cuando lees mi autobiografía, ¿sabes qué? No aprendes de mí, porque más bien te concentra y celebra los pasajes que te ayudan a ver cómo yo puedo resolver tu vida, pero los pasajes que revelan cómo yo soy, no los rumias, no los meditas. En mi bondad respondo tus oraciones. Escucho cuando me da gracias por haber llenado tu necesidad, pero prácticamente nunca te pregunta, cuando yo llené tu necesidad, ¿qué fue lo que revelé de mi carácter al llenar tu necesidad? Porque tu preocupación era resolver la vida, no conocerme cuando yo llenara la necesidad. Cuando perdono tu pecado, te alegras y debes alegrarte. Cuando te exonero de consecuencias, te alegras y debes alegrarte. Porque no te dejé pasar vergüenza delante de los hombres. Pero no ves mi misericordia y mi gracia infinita. Tampoco ves que mi misericordia y mi gracia infinita frenaron mi justicia y mi aborrecimiento del pecado. Y como no lo ves, vuelves a pecar de la misma manera, pensando que otra vez yo voy a exonerarte de las consecuencias y a exonerarte de mi ira, cuando yo he revelado que no dejaré impune al culpable. Pero si te detuvieras a pensar acerca de cómo mi misericordia y mi gracia frenaron mi ira, mi justicia la primera vez, y aquilataras mi santidad, probablemente estaría corriendo la segunda vez. Cuando oras por otros y ves que ese otro recibió
el fruto de tu oración? Me da gracias y te alegras y muy bien, pero no viste mi carácter cuando yo respondí tu oración. Cuando te vas de vacaciones, estás más interesado en conocer el mundo que el creador del mundo, que lo hizo para que tú lo disfrutaras a mi manera. Y yo sé, no estamos en el aposento alto, ni somos Felipe, pero es justamente la aplicación de cómo se da la falta de conocimiento de los discípulos con relación a Jesús, que los hizo pelearse, enojarse, pedir el poder a horas de la muerte de Cristo. Y Cristo pudiera hacernos preguntas como estas en tu aposento. No en el aposento alto, en tu aposento. ¿Tanto tiempo he estado contigo y todavía sigues en el mismo pecado? Estás ahí porque no conoces mi santidad. Ni conoces el valor de la imagen de Dios en ti. Y como no conoces el valor de la imagen de Dios en ti, te entregas a ese pecado para ser usado o usada como un objeto de simple placer. Cuando no eres un objeto y no eres de simple placer, eres un hijo de Dios, hecho a mi imagen para los deleites de Dios. O Jesús pudiera decir, ¿tanto tiempo tengo contigo y sigue quejándote todos los días? A pesar de que afirmas de que yo soy soberano y que estoy en control de todas las cosas. Soy soberano, estoy en control de las cosas, pero te quejas de todas las cosas. Todavía sigues ahí porque finalmente, al final del camino, no crees que yo soy soberano. No crees que yo tengo control de las lluvias. No crees que yo tengo control de los carros que se inundan y cuáles carros no se inundan. Y siempre encuentras otro culpable y no mi soberanía, que usa incluso hasta el pecado de otros para formar en ti la imagen de la cual yo tengo tiempo detrás. O la pregunta pudiera ser, ¿tanto tiempo tengo contigo y no crees? Esto es importante para todos nosotros, que oigo todo lo que dices, que veo todo lo que haces y que discierno todo lo que piensas. ¿No ves? ¿Piensas que si el mundo no te oyó, no te vio, que estás bien? Dios dice algo prácticamente igual a eso que yo acabo de decir en Jeremías 23:24. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Hermanos, si tú y yo verdaderamente, ciertamente, creyéramos completamente que no hay nada que yo diga que Dios no oiga, que no hay nada que yo vea que Dios no vea, que no hay nada que yo haga que Dios no vea, y que no hay nada incluso que yo piense que Dios no discierna, si verdaderamente lo creyéramos así, tu vida y la mía luciría radicalmente diferente. Nuestras conversaciones sonarían diferentes. Nuestros pasos serían diferentes. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? La vida del pecado del creyente demuestra que él o ella no conoce la santidad de Dios. Y si no la conoce, no la valora. Y si no la valora, la profana. La vida del pecado del creyente revela que él no conoce la santidad de Dios. Si no conoce la santidad de Dios, no la valora. Si no valora la santidad de Dios, la profana. Para usar las palabras del soneto que Reinaldo mencionó del siglo XVI y conectar los dos mensajes de alguna manera, la única forma de amar a Dios aunque no hubiera cielo es conociendo la hermosura de su santidad. O sea, su santidad tiene que ser tan increíblemente
mente hermosa, que eso solo nos haría amar a Dios, aun si fuéramos a vivir aquí en la tierra el resto de la eternidad. Y la única manera de amar a Dios, aunque no hubiera, de temer a Dios, aunque no hubiera infierno, es conociendo la perfección de su justicia y lo justo de su ira, porque ambas cosas fueron las que clavaron a Cristo en la cruz para derramar sangre para el perdón de mis pecados, antes que obviar las consecuencias del pecado que yo debería sufrir. Y que Dios, en su misericordia, dijo: o la sufres tú o la sufre mi hijo. Y su hijo dijo: Padre, yo la sufro por el resto de los tuyos. Si Jesús estuviera en medio nuestro, quizás Él pudiera mostrar parte de la exasperación que Él mostró. Cuando se exasperó un poco, yo creo, con Felipe, cuando dice: Felipe, pero tanto tiempo, yo me imagino a Jesús como algo así: Felipe, no entiendo, tanto tiempo yo tengo contigo y todavía tú no me conoces. Yo creo que Jesús pudiera hacernos esta pregunta con cierto aire de exasperación. Los discípulos habían visto a Jesús, pero no lo habían visto. O sea, lo vieron de una forma, a un nivel, hasta un punto, pero no lo vieron completamente. Cuando Dios dice: yo lo que quiero es que me entiendas y me conozca, Dios está diciendo: yo quiero que cuando tú veas en mi palabra lo que yo he revelado, que tú comprenda lo que has leído, de manera que lo que comprendiste transformó tu vida. Entonces lo viste. En el griego hay 3 palabras para ver, por lo menos 3. Dicen los expertos, yo no soy uno de ellos, pero puedo estudiar su experticio. El día de resurrección, el domingo de resurrección, para ilustrar esas 3 palabras, resulta que cuando las mujeres llegan y dicen que Jesús ha resucitado, Pedro y Juan salen corriendo para la tumba, y Juan llegó primero. Parece que era mejor corredor. Juan llegó primero y Juan vio. La palabra ahí es blepo. Básicamente vio que el cuerpo no estaba. Eso es como dirían en inglés, un fact, un hecho. Mira, no está el púlpito. Vio. Pero Pedro, ¿verdad?, vino detrás, empujó a Juan, como Pedro haría, obviamente, siguió hacia adentro y vio también, la palabra ahí es tereo, y vio, pero pensó y dice: pero el lienzo y el sudario de la cabeza están enrollados y están como organizados, puestos ahí. ¿Qué significa esto? Esa es como la idea. Y luego, más adelante, en Juan 20:20, Jesús se le aparece a los discípulos cuando ellos estaban ahí sentados juntos. Y ellos vieron a Jesús resucitado. Y ahí la palabra es orao, que significa: cuando vieron, comprendieron. Es que el lienzo estaba organizado y puesto ahí como evidencia de que Jesús había resucitado. Míralo ahí. No fue que se robaron el cuerpo, porque si se robaron el cuerpo no tiene sentido de que el lienzo estuviera tan bien organizado. Ellos vieron, pero no comprendieron. ¿Tú sabes qué? Nosotros frecuentemente vemos, oímos y no comprendemos. Si comprendiéramos lo que Dios es, viviéramos muy diferente, pensáramos muy diferente, amáramos muy diferente, nos relacionáramos de manera muy distinta. Mira, tú puedes conocer a Jesús como un personaje histórico, nivel 1. Hay gente que lo conoce así, un personaje histórico. Personaje extraordinario, pero histórico, como otros. Nivel 2, tú puedes conocer a Jesús como un personaje histórico, pero también, ¿no?, él fue un profeta. De hecho, fue el Hijo de Dios. No Dios.
Los musulmanes lo conocen así y los testigos de Jehová, nivel 2. Tú puedes conocer a Jesús, nivel 3, que es donde están la mayoría de los hijos de Dios. Nivel 3 es que tú conoces a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Tú le entregaste tu vida, Él te dio la suya, tú eres nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios. Pero luchas mucho con el pecado. Tiene una lucha fuerte con el pecado. Porque todavía no has comprendido ni la santidad de Dios, ni lo horrendo que fue la cruz para Cristo, simbolizando, no simplemente para que viviera lo que me tocaba vivir, sino como símbolo de lo horrendo que es mi pecado para Dios. No he comprendido eso todavía. Pero tampoco he comprendido la dignidad de la imagen de Dios en ti, que en inglés dirían you trash, tú tiras a la basura con frecuencia, a pesar de que naciste de nuevo. Y la razón por la que no estás más allá es porque cuando lees mi autobiografía, frecuentemente te enfoca en cómo yo te beneficio más que en cómo tú debes conocerme, porque ya te dije, yo me deleito, número uno, en que me conozca y me entienda. Podemos conocer a Jesús así. O podemos conocer a Jesús nivel 4, donde lo conozco tan íntimamente que mi vida está tan transformada que no hay absolutamente nada, ni pensamiento, ni decisión, ni camino, ni compra, ni venta, ni viaje, ni mudanza, ni ninguna cosa que no sea pasada primero a través de los lentes de Jesús, a través de la luz de la palabra, de tal manera que si de alguna forma yo entiendo, yo pienso que esto no se conforma a el estándar bíblico, no es algo que yo lo voy a hacer, no va a pasar el filtro. Es como un Pablo. Un Pablo que le escribe a los filipenses en 3:10 y le dice, mira, yo era de la tribu, soy descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, fariseo de fariseo en cuanto a la ley, mira, yo impecable, pero yo considero todo eso como basura a fin de conocer a Cristo. En serio, Pablo, o sea, tú no estuviste en el tercer cielo, sí. Tú no tuviste una aparición personal de Cristo. Tú no viste la voz de Cristo que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú todavía me estás diciendo que tú quieres llegar a conocer a Cristo. Ajá. De hecho, no solamente eso, yo quiero llegar a conocer el poder de su resurrección. Pablo, pero yo pienso que así que tú, no, yo quiero más de eso. No, y la razón por la que quiero más de eso es porque yo también quiero quiero ser partícipe de los padecimientos de Cristo también. ¿Y por qué? Bueno, porque es que cuando tú pasas por los sufrimientos con otro, esa es la mejor forma de llegar a compenetrarte con ese otro, cuando tú y el otro pasan por el mismo dolor y el mismo sufrimiento al mismo tiempo, y ustedes se fortalecen uno al otro, en este caso Cristo a ti, y le conoce de una manera que jamás lo hubiese podido conocer. Avanzas más, como dice Alex de Beg, no sé si lo voy a recordar, pero a través de lágrimas y sufrimientos, que a través de la risa y el gozo. Avanza mucho más espiritualmente. Entonces esto es como, con esto ya cierro. Esto es lo que pasaría. Si conoces la eternidad de Dios, eso te va a silenciar y te va a dejar ver cuán efímera es tu vida. Cuán insignificantes son las cosas de este mundo y los carros que se inundan. Te va a dejar ver la poca importancia que tiene las cosas y las experiencias de esta vida cuando tiene toda una eternidad tan enormemente diferente, grande y duradera, que es como, eso no tiene importancia. Si conoces su santidad, tú vas a ver tu pecado como odioso para Dios y tú vas a aprender a aborrecerlo también y a alejarte de él.
Si conoces su soberanía, eso te va a aquietar. Y conocer su soberanía te va a ayudar a entender que tu preocupación no tiene sentido. Y no solamente que no tiene sentido, va a dejar de maquinar y de manipular para que las cosas salgan a tu manera. O para que los hombres sepan y te aplaudan, o para que los hombres no sepan y no digan nada. Su sabiduría te va a enseñar lo ignorante que eres y va a calmar o bajar tu orgullo. Su poder te va a empequeñecer y tú vas a creer que verdaderamente no hay nada imposible para Dios. Tú vas a vivir confiado. Tú vas a vivir confiado. Su amor te va a dar identidad, de manera que, ¿sabes qué? De ahí en adelante, no importa quién te apruebe o no te apruebe o te desapruebe. No importa quién no te haga parte de su círculo. No importa quién te condene, tu identidad está en Cristo. Su fidelidad te va a dar paz porque tú vas a confiar en sus promesas. Su misericordia te va a volver compasivo. Tú vas a sentir que Dios ha sido tan misericordioso contigo que de repente tú vas a ser una persona compasivo con los demás. Su paciencia te va a enseñar a ser paciente con los demás en vez de condenarlos y criticarlos. Su celo por ti te va a hacer sentir seguro porque te va a sentir que Él te cuida. En otras palabras, el conocimiento del carácter de Dios transforma la vida de la persona. Y la única manera como nosotros podemos sobrevivir a un eclipse de Dios, yo no creo que estamos en medio de un eclipse de Dios en el sur global. Yo creo que el sol está amaneciendo y está saliendo, por así decirlo. Pero si pudiéramos imaginar en un futuro atravesar un eclipse de Dios, la única manera es ahora, antes de que el eclipse llegue, llegando a conocer el carácter de Dios, de tal manera que si otros vinieran y se burlaran de nosotros, como se burlaron del salmista cuando fueron y él escribió en el Salmo 42:3, y ahora dime dónde está tu Dios, como le dijeron. O sea, la situación era tan densamente oscura que vinieron gente donde el salmista le dijeron, me dicen dónde está tu Dios, escribió el salmista. Quizá nosotros nos encontremos ahí, pero si tú tienes en algún momento, si tú has conocido el carácter de Dios cuando el sol, la luz está afuera todavía y no durante el eclipse, tú sabes que cuando te digan ¿dónde está tu Dios? Tú te vas a decir, mi Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Ese es mi Dios, en quien confío, en quien espero. Aunque no haya vacas en los establos, aunque no haya absolutamente nada en los apriscos, yo esperaré en el Dios de mi salvación. Responderás a lo Habacuc y podrás decir entonces, como dijo Job, yo te conocía pero era de oídos, pero ahora mis ojos te han visto. Padre, gracias. Gracias por tu gran revelación. Gracias por tu amor entrañable o tu amor tan inmenso por los tuyos que no te cansas de revelarte, conociendo que al final del camino eso es lo que yo necesito, un mayor conocimiento de ti. Señor, abre nuestros ojos, oh Cristo. Abre nuestros ojos, oh Cristo, a Cristo. Yo necesito verte todos los días más. Transfórmame en la medida en que yo te veo. Perdóname, porque ciertamente hemos podido hacer muchas otras cosas, mucho más frecuentemente, más tempranamente, para en esta etapa haberte conocido mucho más. Y en tu paciencia has esperado. Pero te pedimos, Señor, que con esta reflexión todos nosotros podamos desear conocerte mejor para ser más como tú y que podamos cantar como cantamos, pero ya siendo cierto que si la creación te refleja, te revela, yo también. Es en tu nombre que hemos orado. Amén. Bendiciones.